Estamos hablando acerca de las emociones del caos emocional, que muchas veces cuando venimos a los caminos del Señor, todo lo espiritualizamos, todo lo queremos ver del lado espiritual, pero pocas veces nos enfocamos en las emociones. Y lo único que hacemos es que reprimimos las emociones, no externamos lo que sentimos, porque todo lo queremos espiritualizar. Es más fácil decirle a alguien que ore por mí, a decirle mis sentimientos que yo tengo. Es más fácil pedirle a alguien que se haga cargo de mis necesidades, a yo abrir mi corazón y decírselo al Señor. Pongan mucha atención en esta serie de estudios que vamos a estar llevando a cabo, porque son muy importantes para entenderlo. Ahora entienda muy bien esto. Uno de los problemas que se están viendo en este tiempo, en la gran mayoría de las iglesias, es de que muchos que se dicen creyentes están viviendo vidas en Cristo, como si la oración que hicieron un domingo, ya sea hace unos meses, semanas, años, décadas, como si esa oración que hicieron para recibir a Cristo fue todo lo que necesitaban para ser libres. Y estamos solamente apoyándonos en algo que hicimos, pero hace tiempo. Ahora pongan mucha atención en esto. Tomar la decisión de amar a Cristo y de dedicarle nuestra vida y pedirle perdón por nuestros pecados, claro que eso resuelve el problema de la eternidad, si de verdad nos arrepentimos, de que si nos morimos hoy no nos vamos con Él, como hablábamos el domingo pasado. Pero tristemente hay mucha gente que yo no dudo, como hablábamos, de que sea salva, pero no libre, porque no saben cómo vivir en libertad en sus vidas aquí en la tierra. Ahora, escuchen muy bien, la libertad en la tierra es un proceso, es un estilo de vida constante. Vayan conmigo a Lucas 4:18, por favor. Lucas 4:18. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo todos. Y ponga mucha atención, mucha atención en la palabra. A mí la verdad el Señor me ha estado hablando mucho acerca de eso, porque vemos gente que se dice creyente, pero que está en un caos emocional. Gente que puede predicar, que predica, pero el enojo nunca lo han dejado. La ira, los arranques de su temperamento que no ha sido procesado por Dios, sigue vigente. Los ves ahora que están muy animados, mañana los ves muy tristes, deprimidos. Pero ¿qué está pasando entonces? ¿El poder de Dios ya se acabó o no existe o qué sucede? Dice en Lucas 4:18, y el Espíritu, cuando Jesús comenzó su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a, ¿qué dice? A sanar a los quebrantados de corazón. Fíjese en las áreas que menciona. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo lo que se refiere aquí tiene que ver con emociones. Todo lo que se refiere Jesús aquí. Ahora escuchen muy bien, la libertad en la tierra es un proceso. No es solamente de que hoy vengo a Cristo y ya voy a ser completamente libre. Es un proceso. Un proceso es un estilo de vida constante. Venir y entregarle nuestra vida a Cristo es el principio, pero no es el fin de todo. Cuando Cristo viene y nos impacta con su amor y salvación, la puerta de la cárcel se abrió. Pero ahora tú decides si quieres salir de esa cárcel o si sales de esa cárcel y al final del día regresas a dormir a esa cárcel. Y muchas veces así lo hacemos. El problema es cuando optamos, cuando decidimos quedarnos viviendo dentro de la misma celda, con la puerta abierta, pero en la misma celda, y no salimos de ahí. ¿Y qué ocurre? Salimos de ella de vez en cuando, pero volvemos y nos metemos en la misma celda. Y no optamos, no decidimos por vivir libres, o como lo dice la palabra más fuerte,
nos sucede. Escucha esta escritura, está fuerte, ¿eh? Alguien léala, por favor, segunda de Pedro 2:22. Eso es lo que sucede con la mayoría de los creyentes. No vivimos una verdadera libertad, porque es un círculo vicioso que no podemos romper. ¿Qué dice segunda de Pedro 2:22? ¿Alguien lo lee, por favor? Pero les has acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Se dan cuenta lo que dice? Dice, o sea, vuelven otra vez a sus hábitos malos que tenían antes. Aparentemente están limpios, lavados, pero vuelven otra vez. ¿Por qué? ¿Y por qué hace esa comparación de un perro y de un puerco o una puerca? Porque mientras tengan esa naturaleza, su naturaleza de un puerco, así lo bañes 20 veces al día, su naturaleza de ese animal es irse a revolcar en el lodo. Mientras no cambie de naturaleza, va a seguir haciendo lo mismo. Un creyente, mientras no nazca de nuevo, su naturaleza vieja va a querer seguir haciendo lo mismo. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Sí? Y ese es el grave problema, de que hay mucha gente que cree que ha nacido de nuevo, que piensa que ha nacido de nuevo, pero con sus frutos demuestra que no ha nacido de nuevo, porque sigue repitiendo los mismos patrones. La conclusión es que no con hacer una sola oración de arrepentimiento, de salvación, como dice Romanos 10:9, que con el corazón se cree y con la boca se confiesa, que eso tal vez resuelva nuestra condición eterna, pero no nuestra condición presente. Ahora, yo no dudo de que se resuelva nuestra condición celestial cuando nos arrepentimos de verdad, pero nuestra condición terrenal, ¿cómo sigue? Seguimos atados, seguimos esclavos de los hábitos que no hemos podido dejar, pero ¿a causa de qué? Del caos emocional en que vivimos. Ahora, escuchen esta pregunta. ¿De qué se trata la Gran Comisión? Todos entienden la palabra Gran Comisión, ¿sí o no? Dígame si no la entienden. La Gran Comisión es el mandato que nos dejó Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la Gran Comisión. Pero, ¿de qué se trata la Gran Comisión? ¿Se trata solamente de lo que acabo de mencionar? ¿Se trata solo de evangelizar, de predicar buenas nuevas? No, la parte clave es hacer discípulos. Un discípulo viene de la palabra disciplina. Discípulos viene de disciplina. ¿Por qué es? Por medio del discipulado que ayudamos a que las personas vivan la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Si no se discipula a la gente, si no se les enseña a vivir en completa libertad, tú les puedes predicar un mensaje de salvación y yo no dudo de que la gente sea salva al escuchar el mensaje, pero de verdad son libres. El gran error que hemos cometido es de que la gran mayoría piensa que la Gran Comisión consiste solamente en Mateo 28, 18 al 20. Vayan por todas las naciones, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero se nos olvida la parte importante o la otra parte de la Gran Comisión. Alguien lea Marcos 16, desde el 15 al 20. Y mire la importancia. Marcos 16, desde el 15 al 20. Esa es la otra parte de la Gran Comisión que la hemos olvidado. Se lo leo yo si quiere. Marcos 16, 15 al 20. Y les dijo, es prácticamente casi igual, pero dice unas cosas que no dice en Mateo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes les van a seguir las señales? ¿A todos? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Hay mucha enseñanza en estas escrituras. Número uno, ellos primero tuvieron que creer de que era Jesús el que los comisionaba. Número dos, ellos entendían que si no salían, si no entraban en acción, pues Dios no podía respaldar la palabra. Tuvieron que obedecer, salir, ir y predicar. Pero muchas veces pensamos que solamente con predicar, enseñar o hablarle a alguien de Cristo, que eso ya es un discipulado. No, el discipulado debe de enseñar cómo vivir en libertad. ¿Sí me entendieron? El discipulado, ¿qué debe de hacer? Enseñar cómo vivir en libertad. Ahora, de cómo vivir sin que tengas que regresar a dormir en la celda donde has estado prisionero. Hay mucha gente que ya Cristo le abrió la prisión, pero siguen adornando las celdas, como decíamos el domingo pasado. Solamente con actos religiosos, de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar, ayunar, pero sus emociones siguen sin tratar, porque siguen igual. Ustedes saben, escuchen muy bien esta pregunta y sean bien honestos, el que vaya a responder. Son estudios. ¿Ustedes cuál creen que es la causa principal por la cual la gente se va de la iglesia? Estoy hablando desde gente madura hasta principiantes en el evangelio, pero ¿cuál es la causa principal por la cual la gente se va de la iglesia? ¿Cuál creen ustedes que sea? Es opinión, ¿eh? A ver, rápido, porque si no el tiempo se nos viene. ¿Cuál? Madurez y falta de disciplina. Inmadurez y falta de disciplina. Muy bien, perfecto. ¿Sí? La inmadurez y la falta de disciplina. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay esa inmadurez y falta de disciplina? Muy bien, miren, Armandito está bien enchufadito. ¿Por qué hay esa inmadurez y falta de disciplina? Por lo que estamos hablando. Porque las emociones nunca se han tratado. Entonces, cuando se toca un tema o se predica un tema, te sientes aludido, te sientes ofendido. Cuando se te confronta con un área que no le has entregado al Señor, es más fácil retirarte y hacerte el ofendido y ya no presentarte en la iglesia y esperar que el pastor vaya y te busque. Porque nunca has querido madurar y mucho menos te gusta la disciplina. Porque tus emociones nunca han sido tratadas. Nunca has sabido vivir en libertad. Cuando Jesús, Él estuvo en la tierra a los 3 años y medio que duró su ministerio, lo más importante era discipular al equipo que tenía, a sus hombres que tenía. Por ejemplo, Él trató con las emociones de iracundas, de enojo de un Santiago y de un Juan, que eran hermanos, pero incluso Jesús les puso el apodo de los hijos del trueno. ¿Por qué les puso el apodo de los hijos del trueno? Pues porque eran intemperantes, se encendían de todo. Y en las iglesias hay muchos hijos de trueno que se enojan de todo y mejor se van. Y también muchos Pedros, que cargan filero a las escondidas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que son traicioneros a las primeras de cambio. Pero es porque sean malos. No, en realidad es porque sus emociones no han sido tratadas. Ahora, por eso la exhortación de Pablo a los creyentes, ¿cuál era? En Romanos 12:2, ¿qué fue lo que les dijo? Miren, mientras ustedes no cambien su manera de pensar, no va a cambiar su manera de vivir. Eso es lo que dice prácticamente Romanos 12:2. Mientras tú y yo no cambiemos nuestra manera de pensar, te vas a seguir ofendiendo con cualquier detalle que suceda en la iglesia. No me toman en cuenta, mi opinión no vale, es que me dijeron esto, y te ofendes porque estás herido en las emociones. Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, Él vino 100% hombre, 100% Dios. Jamás ocultó sus emociones. Él lloró, se entristeció, estuvo en agonía cuando estuvo orando, se enojó cuando sacó a los cambistas del templo, lloró cuando a su amigo Lázaro murió, se indignó cuando hicieron del templo una casa de mercado. O sea, jamás ocultó sus emociones. Él sabía que Él era 100% Dios, 100% hombre, y vino a enseñarnos cómo vivir en completa libertad.
cómo ser verdaderamente libres. Ahora, entendamos muy bien esto, escuchen esto. Pensamos que somos cristianos porque asistimos a un lugar, porque somos miembros de una denominación, porque nos sabemos de memoria Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y piensas que por esos ciertos actos religiosos, entre comillas, ya eres un cristiano. O porque pones en las paredes de tu casa frases bonitas, versículos bíblicos, abre la Biblia en el Salmo 91, pones símbolos de peces en los carros, llenas tu perfil de Facebook, de las redes sociales con frases bonitas, pero ¿eso ya te hace cristiano? No, no, no. ¿No será que solamente estamos adornando la celda, como decíamos el domingo pasado? Ahora, al estudiar la historia, pongan mucha atención aquí, empieza lo interesante. Cuando estudiamos la historia de Juan 8, cuando le traen a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, él evita que la apedreen. Y nos damos cuenta de la situación de esta mujer, que no terminó solamente con que Jesús le perdonara el pecado. Ahí no terminó. No porque evitó Jesús que la apedrearan y que le perdonó los pecados, ya, eso ya hacía a esta mujer ya el vivir salva y libre. No, sino que vemos que la gente le dice a Jesús, vayan ahí en San Juan 8, versículo 4 y 5, le dicen la gente, los fariseos que habían llevado a esta mujer, maestro, sorprendimos a esta mujer en adulterio, la ley dice que debemos apedrearla, ¿tú qué dices? ¿Y Cristo qué responde? En el versículo 7, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, Juan 8:7. Pero esto no quedó solo ahí. O sea, claro que la mujer fue perdonada en ese momento, pero alguien lea los versículos, bueno, vamos a leerlos todos, los versículos del 21 al 30. Ahí es donde está la gran enseñanza. Escuche bien, en Juan 8, 21 al 30. Ahora, quiero aprovechar para, en lo que vamos ahí, hay muchos que predican de esto, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra para excusar su condición y para no arrepentirse. ¿Sí? No, es que el que esté libre de... O sea, lo dicen solamente como un recurso ya para que no los confrontes, para que no les digan nada y para hacerte sentir a ti culpable de que los estás enjuiciando, que los estás criticando. Entonces, ya con decirte eso, ellos ya se sienten de que protegidos para que ya no les digan nada. El León, y se los digo abiertamente, no les voy a decir el nombre ni dónde, pero un pastor está viviendo abiertamente en adulterio. La iglesia está grande, grande. Está viviendo abiertamente en adulterio y sus predicaciones las pasan, ni les voy a decir ni dónde es para que no juzguen, no juzguemos, solamente como ejemplo del tema. Pero sus predicaciones son puras predicaciones para justificarse su condición. Tiene al amante ahí en la iglesia sirviendo en un ministerio. Todos los copastores que tiene, son 8 que tiene a su alrededor, porque la iglesia es grande, él es el pastor principal, saben que está viviendo en adulterio, pero díganme quién se atreve a confrontarlo. Porque sus predicaciones son, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No tocaréis al ungido de Dios. Y todo lo que él dice, creen que es una ley absoluta de Dios. Y eso solamente lo hacemos para encubrir lo podrido que estamos por dentro. Y los cristianos, eso hacemos muchas veces. Nos fijamos mucho a veces, es verdad, en la paja en el ojo ajeno, pero no en la viga que traemos. Pero es porque estamos heridos emocionalmente. Pero ¿qué hizo Jesús con esta mujer que le llevaron? Mire lo que dice ahí en Juan 8, después de que ya la llevaron del 21 al 30. Dice, otra vez les dijo Jesús, ya cuando pasó ese caso, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy y vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados,
porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos, ¿qué dice? Ponga mucha atención ahí. Y dijo entonces Jesús a los judíos, que ¿qué dice? Ponga mucha atención, ya eran creyentes, ya habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mucha atención aquí. Aquí habla de la necesidad de reconocer quién es él y de creer en él para el perdón de sus pecados. En el 30, ¿qué dice? Alguien lea el 30, solo el 30. ¿Qué dice? Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Hablando él, muchos creyeron en él. Ahora escuche muy bien la pregunta, ¿eh? Aunque muchos creyeron en él, ¿eso significa que se entregaron verdaderamente a él? No, claro que no. ¿Sí? Porque mire cómo nos damos cuenta que no. Lean del 31 al 36 y póngale mucha atención. Alguien léalo, por favor. ¿Qué dice? Del 31 al 36. Y eran judíos que ya habían creído en él, pero mire las características que tenían y ya eran creyentes. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Hasta el 36, ¿eh? Así que si el Hijo Os libertare, escuche bien lo que seréis dice. verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hasta el 36. Sí, sí se dan cuenta lo que les está diciendo. Sí, miren, ustedes se dicen que son creyentes, pero seguían cautivos, esclavos de la mentira. Tanto que dicen, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo no? Si habían sido esclavos 430 años en Egipto, de los filisteos, todos los enemigos de Israel, habían sido esclavos, pero seguían viviendo en la mentira. Y para rematar, mire lo que dice, verso 44 al 47. Gracias, hijo. ¿Qué dice? En San Juan 8, 44 al 47. ¿Alguien léalo, por favor? ¿Qué dice Juan 8, 44 al 47? Vosotros sois de... ¿Cómo? Pero ya eran creyentes. ¿Pero eran hijos de quién? ¿Pero por qué eran hijos del diablo? Por lo que manifestaban. Por los frutos que manifestaban. ¿Qué más dice, hermana? Deseos, tiene que ver con emociones. Los deseos de vuestro padre el diablo. ¿Sí? ¿Qué más? Perdón. Hasta el 47. Sí. ¿Se da cuenta? La palabra se predica sola. O sea, Jesús lo que les está diciendo, miren, la vida cristiana no solo se trata de creer de manera superficial
en apariencia y que sigas con tus malos hábitos. Estos judíos ya habían creído en él, pero seguían siendo mentirosos. ¿Cuántos creyentes no solamente no son mentirosos, sino que muchas veces siguen con hábitos ocultos que creen que pueden engañar a Dios y engañar a la gente? Hablando como hablan, deshonrando a los padres, ¿sí? Que prefieren irse mejor para no ser confrontados, y creen que porque se van a otro lugar, a otra iglesia, donde allá no les confronten, donde les hablen de lo que ellos quieren oír, creen que van a vivir en completa libertad. Al contrario, se van a estar enredando más de cadenas. Ahora, escuchen bien esto. Cuando Jesús perdonó a la mujer, otra vez, regresando a la mujer que perdonó, ¿qué le dijo? En Juan 8, 10 al 11. ¿Alguien léalo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué estamos leyendo estas dos historias paralelas? Para darnos cuenta de que no solamente es de que Dios ya me perdonó y ya puedo vivir como me dé la gana. No es así. ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? Juan 8, 10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjese lo que le dijo. Esa es la parte que se nos olvida. Ay, Jesús perdonó a la mujer adúltera. Él no la juzgó. Él dijo que el que estuviera libre de pecado, que lanzara la primera piedra. Y sí, predicamos incluso hasta de eso. Pero se nos olvida la cláusula final que él le dijo: vete y no peques más, para que no te venga cosa peor. Eso es lo que se nos olvida. Eso es lo que muchos no entendemos. Que el tomar una decisión de creer en Dios, de seguir a Cristo, pensamos que eso es todo. Pensamos que ya lo logramos, que ya lo cumplimos, pero escuchen muy bien, podemos estar viniendo a la iglesia, cantar, ser miembros de una denominación, predicar, enseñar, y aún en medio de todo esto, estar viviendo en un caos emocional. En un caos emocional, en una prisión, estar viviendo en un desorden. O sea, solo tienes decorada, adornada la prisión donde estás viviendo, pero sigue siendo cautivo, sigue siendo preso. Estos judíos creyeron en él y pensaron que eso era todo, pero no, eso no es todo. Lo que leímos en Juan 8, 31 al 36, Jesús les dijo: miren, si ustedes permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. No se trata solamente de creer y de pensar, o porque hicimos una oración por allá, de que eso ya nos hace creyentes. Jesús mismo está diciendo: creer en mí es el primer paso. Ese es el primer paso. Pero ahora necesitan ser verdaderamente libres. Y por eso le pone el verdaderamente libres. El verdaderamente libres. Hay gente que es libre, pero no verdaderamente libre. ¿Cómo podemos explicar que hay gente libre y verdaderamente libre? Con el ejemplo de la celda. Tu celda está abierta. Tú eres libre, sales de la celda, pero regresas a dormir a la celda. No eres verdaderamente libre. ¿Sí se entendió? Y muchos de nosotros estamos así, ¿sí? Jesús dijo: si permanecen en mi palabra. ¿Qué implica eso? Tomar una decisión firme de vivir en obediencia a Él, en devoción a Él, en amor a Él. Y entonces seremos en verdad sus discípulos y conoceremos la verdad. Y por medio de esa verdad es que somos libres. Y eso nos demuestra que podemos creer en Él y todavía vivir en un caos. Tú puedes ser un creyente de hace 20 años, 30 años, pero aún seguir viviendo en tu caos emocional. No eres constante en las cosas que haces. Por eso Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Habla de emociones, porque somos inconstantes. Si hay una persona inconstante, son los creyentes. Las iglesias, yo lo he dicho y lo seguiré diciendo, yo estoy seguro, y esta no es la excepción, que todas las iglesias alrededor del mundo tienen servicios diferentes cada domingo.
diferentes en asistencia, porque cada domingo va gente diferente, nunca están todos. Está un grupo, al otro domingo otro grupo, al otro grupo, en Navidad otro grupo, en días festivos otro grupo, pero nunca está realmente la gente que pertenezca a la iglesia. ¿Sí me explico o no me explico? Porque somos inconstantes. Pero ¿qué tiene que ver con las emociones? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con las emociones? Que mientras tú y yo no salgas de tu confusión emocional, de tu celda, vas a seguir así. Por eso estamos hablando tanto de el desorden, de la confusión. Y esa confusión emocional nos lleva a una confusión moral y familiar. O sea, sigues teniendo la celda bien adornada, o como dicen los profetas, los tigres del norte, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Y así vivimos. Ahora, muy atentos aquí, muy atentos. ¿Cuál es el mayor peligro que podemos enfrentar en medio del caos emocional? O sea, ¿cuál es el mayor peligro que tú y yo enfrentamos cuando tú sabes y reconoces que estás viviendo en un caos emocional? Que no sabes por qué tus emociones ahorita están arriba, luego están abajo. Y no es el diabetes, ¿eh? No diga, no le eche la culpa a la enfermedad, ¿sí? No sabes por qué se te subió el azúcar, por qué se te bajó el azúcar, por qué, ¿sí? Porque todo lo queremos excusar y queremos echarle la culpa a algo o a alguien. No. Escuchen muy bien la pregunta. ¿Cuál es el mayor peligro que podemos enfrentar en medio del caos emocional en que estamos viviendo? Tú sabes y yo sé, cada uno reconocemos cuáles son nuestros caos emocionales, nuestras tormentas emocionales. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Tú sabes qué es lo que te pone así. Tú sabes qué es lo que te enciende. ¿O no es cierto? Tú sabes qué es lo que te entristece. ¿O no es cierto? Tú sabes qué es lo que te deprime. Tú sabes qué es lo que te da gozo, lo que te da alegría. Tú sabes. ¿O no es verdad? Pero el problema no es que sepas. ¿Cuál es el mayor problema o peligro que podemos enfrentar en medio del caos emocional que estamos viviendo? ¿Cuál creen ustedes que sea? Tú sabes que tienes caos, que de repente se te aparecen los tsunamis, los huracanes emocionales por dentro, pero ese no es el problema de que se te aparezcan. El problema, el mayor problema en todos, ay Señor, que lo entendamos, es cuando tú ya vives conformado a esos tsunamis, a esos huracanes, que ya se te hizo un hábito. ¿Alguien me entendió? Ese es el mayor problema, el conformarnos, el acostumbrarnos al caos. Al cabo yo ya sé cómo se pone, ya sé que al rato se le pasa. ¿Y hasta cuándo vas a seguir viviendo con eso? No, yo ya sé que él es así, que ella es así, pero 2, 3 días y se le pasa. Pero ¿hasta cuándo vas a seguir viviendo así? Es que ya lo conozco, así siempre le hace cuando pasa esto. Pero ¿hasta cuándo vas a seguir tolerando eso? No, es que eso me pasa cuando me sucede, así me pasa. Ya tengo años padeciendo con esto. ¿Y hasta cuándo vas a seguir? Nos conformamos, nos acostumbramos al caos. Y a Satanás, escucha esto, no le importa que asistas a la iglesia, no le importa si dices que eres cristiano, no le importa si ya vives un poco mejor, no le importa si predicas o enseñas la palabra, porque él mismo la conoce. Él mismo la conoce. ¿Con qué atacó a Jesús en el desierto? Pues con la palabra. A él no le importa nada de eso. Y va a seguir usando la palabra, torciéndola, para seguirte manteniendo confuso y conforme a tus emociones fluctuantes, que no las tienes bien definidas. Ay, ahora no tengo ganas de ir. Ahora no voy ahora. No voy. Se te hace así tan sencillo el no voy. ¿Sí? Que tú no alcanzas a dimensionar la magnitud del peligro de todo eso. ¿Para qué te salvó el Señor? ¿Para qué Jesús vino a la tierra? ¿Para qué? ¿Solamente para darnos salvación, para evitarnos el infierno? ¿Solamente para eso? No, para que aprendamos a vivir libres también. Ahora,
Pero ¿qué sucede? Mientras tú no vivas libre con la libertad que Cristo nos hizo libres, como dice en Gálatas 5:1, vas a seguir adornando tu prisión. Vas a seguir adornándola. Las puertas Cristo ya las abrió, pero te has acostumbrado a dormir en una celda. Sales de tu celda durante el día, haciendo actividades, te distraes, se te olvida que vives en una celda, pero de pronto cuando llega la noche, cuando llega tu caos emocional, ¿dónde te refugias? Pues en la prisión donde vives, porque estás conformado a vivir ahí. Ahora, esto lo diré lento, esto es para entendidos. Satanás, escúchenlo bien, es para entendidos, no es para todos, porque si no lo entiendes lo puedes torcer. El diablo te lo puede torcer para confundirte. Satanás, escúchelo bien, no puede robarnos nuestra salvación. ¿Cómo? Entonces soy salvo, siempre salvo. No, no estoy diciendo eso. No se confundan. Son dos cosas diferentes. Satanás no puede robarnos nuestra salvación. Él no puede robarnos la salvación, pero sí puede mantenerte creyendo que no eres libre. ¿Sí entendieron? Y si te mantiene creyendo que no eres libre, te va a mantener viviendo bajo condenación. Ay, es cierto, es que sí. Y te va a estar acusando, como dice en Apocalipsis 12:11. Día y noche te va a estar acusando. ¿Por qué? Porque te hace creer que no eres libre, que no vives en la victoria de Cristo. Te hace creer que no es cierto que eres más que vencedor. Mire lo que dice Romanos 8:37. Alguien léalo. ¿De verdad hemos entendido esa escritura? Yo creo que no. Yo hace unos meses, cuando el Señor me dio el canto pues un canto que habla de esto, de la libertad en Cristo, cuando lo estaba cantando y de repente me dio la melodía y la letra, dije, de verdad, más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor, soy en Jesús. Y cuando entre más lo cantaba y lo cantaba y lo cantaba y lo cantaba, como que más me sentía así, libre de peso. Caray, pues es cierto, soy más que vencedor. ¿Qué dice Romanos 8:37? Más que vencedores. ¿Cómo tú entiendes que eres más que vencedor? A ver si me entiende este ejemplo, A ver si entienden. Yo creo que sí lo van a entender todos. ¿Cómo es que eres más que vencedor? Imagínese una pareja. El esposo es boxeador y esa noche pelea por el campeonato del mundo y va a ganar $10 millones en la pelea. Va y gana la pelea. Sale todo golpeado, ojos morados y todo, pero ganó. Y ganó $10 millones esa noche. Y llega a su casa, la esposa no se subió al ring, no recibió ningún golpe, pero él llega y le da el cheque de los $10 millones y le da el cinturón. ¿Quién es más que vencedor? ¿El que peleó o a la que recibió la recompensa? Pues eso somos nosotros, pero el diablo te hace creer que no. Cristo ya venció en la cruz, ya lo hizo, él ya peleó por el campeonato y lo ganó, y ahora nos da eso, pero tú no lo crees porque tus emociones siguen en caos, bajo la acusación del enemigo. Y si logra mantenerte en ese caos, ya con eso es suficiente para vencerte durante el día. ¿Se han fijado las palabras qué daño hacen? ¿Sí? A las mujeres no hay cosa más peligrosa, dañina, destructiva que las palabras. Por eso incluso la palabra de Dios dice que hay palabras que son como espada, que te dañan, y para que te quites ese daño de esas palabras, qué difícil. Ahora, volviendo al tema, ¿qué ejemplo bíblico podemos ver para entender mejor de que podemos vivir en libertad, salvados del peligro, pero aún seguir siendo esclavos en nuestras emociones? Lo diré de nuevo. Tú puedes decir que vives libre en Cristo, que ya eres libre, que ya estás
salvo del peligro, que ya saliste de tu esclavitud de Egipto, pero aún así seguir siendo cautivo en tus emociones, vivir en un caos emocional. El ejemplo que podemos tomar para entenderlo mejor es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado luego de estar un promedio de 430 años en esclavitud. Ellos fueron liberados con la mano fuerte de Dios, fueron liberados, salvados del peligro, al punto de poder ver la mano de Dios para heredar la tierra prometida, para vivir libres. Ahora escuchen muy bien esto, vayan todos ahí en lo que tomo agua y léanlo bien. Les voy a preguntar, Éxodo 12, 35 al 36. Y aquí empieza, apenas va a empezar el mensaje. Éxodo 12, 35 al 36. Quien quiera leerlo bien fuerte. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, dieron cuanto pedían. Así les pagaron a los egipcios. ¿Sí entendieron lo que dice? Que en un solo día pasaron de vivir pobres, maltratados, en esclavitud en Egipto, a ser prósperos y a ser libres. Pero aunque tenían todo, aún vivían en el desierto, atados en sus mentes, anhelando volver atrás, soñando con la esclavitud, hablando como esclavos. Y lo más trágico es que murieron en el desierto siendo libres, pero sin reconocer que ya lo eran. Eso es lo más grave. Y no pudieron entrar en la verdadera libertad debido a que se habían acostumbrado y conformado a la manera en que estaban viviendo. Por eso renegaban, se quejaban y se entregaban a la idolatría de dioses falsos. ¿Por qué? Porque estaban físicamente libres, pero mentalmente atados. ¿Cómo estaban? Físicamente libres, pero mentalmente atados. Sus emociones estaban cautivas. Dice en Éxodo 16, lo leen en su casa, todo el capítulo 16 de Éxodo, pero dice que a los 2 meses ya se estaban quejando. Habían salido ricos, prósperos, vivían libres. Pero ya estaban, después de 2 meses, se les había olvidado que habían sido cautivos 430 años y ahora querían regresar a Egipto. ¿Cuántos creyentes no están así? Que quieren regresar al Egipto el que vivían antes. ¿Y qué sucedió? Murieron en el proceso. Murieron muchos de ellos, aún con la evidencia, creyendo de que Dios era bueno y que la tierra prometida existía, pero no pudieron entrar en ella. ¿Por qué? Por su caos emocional, porque su mente y corazón no estaba convertido. Así vivimos muchos cristianos hoy en día. Ya fuimos libres en Cristo, pero todavía seguimos viviendo como esclavos. No, ni siquiera disfrutan lo que Dios les da. No se saben conformar con lo que Dios les da, mejor dicho, porque quieren más y más y más y más y más. El Señor dice que les ponía una nube para cubrirlos del sol durante el día y durante la noche para cubrirlos del frío, una columna de fuego. Querían carne y les dio carne, codornices. Les daba el maná todos los días sin que trabajaran. La única condición era que se tenían que levantar temprano para recoger el maná. Pero eran hasta flojos y vivillos algunos de ellos, que se levantaban y decían, pues voy a recoger de una vez para no escuchar el devocional mañana. De una vez. Dice que todo el campamento estaba lleno de codornices. Todo. Sí, nomás salían, estiraban la mano fuera de la tienda y agarraban un puño de codornices. Hazme tres codornices asadas, tú, Carmela. ¿Sí? Pero aún así no vivían en libertad por su caos emocional. Nosotros, mientras vivamos en caos emocional, vamos a seguir anhelando el pasado, lo que fue ayer, condicionando
también a lo que la vida nos hizo, a lo que vivimos en el pasado, ¿no? ¿Te acuerdas lo que me hiciste? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y poniendo la herida en la llaga podrida. Yo recuerdo una vez un predicador, era de Nueva Zelanda y no hablaba español, pero sí entendía algunas cosas y cantos también. Ya murió él y fue a la iglesia y un hermano que le gustaba cantar dice, pues quiero cantar un canto para el Señor, para la gloria del Señor. Y empieza a cantar el canto de la llaga podrida. Una llaga podrida era mi vida. Y el pastor se le queda viendo así. Todo el canto se le quedó viendo. Tenía la mirada bien penetrante, un ancianito. Y ya cuando terminó el canto lo llama y le dice, ¿por qué cantaste ese canto? No, porque así estaba mi vida. Pues ya no lo cantes, si así estaba tu vida, ya no. ¿Para qué recuerdas tu llaga podrida? ¿Para qué sigues cantando lo podrido que estabas? ¿Qué no te das cuenta que cuando tú anhelas, cuando cantas eso, estás anhelas lo que ya pasó? Y ahí le explicó muchas cosas. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos. Aunque no lo digamos, seguimos anhelando esa llaga podrida que éramos antes. Los fiestones que nos dábamos, las pachangas en que vivíamos, no renovamos nuestra mente para heredar la tierra prometida. Y muchas veces nuestra manera de hablar y de comportarnos revela que seguimos atados. ¿Cierto o no? Adornando las celdas del pasado. ¿Qué debemos hacer hoy? Hoy, no mañana. Tomar la decisión de ser libres. ¿Qué dice Efesios 4:22? A ver, alguien léalo. Efesios 4:22. ¿Qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice que tú te despojes del viejo hombre que está viciado, que está podrido, que es una llaga podrida. Que tú te despojes del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Los deseos son emociones, son sentimientos. Te tienes que despojar de todo eso. ¿Y cuál es la evidencia de que eres libre? Ahí sigue leyendo el 28 y 29. ¿Qué dice ahí en Efesios 4, 28 y 29? El que hurtaba, no hurte más, O sea, da evidencia de que ya de verdad cambiaste. Si robabas, ya no robes. sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, Hasta el 29, ¿eh? sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dar gracia a los oyentes. O sea, según la palabra de Dios, según lo que acaba de leer el hermano, la evidencia de la libertad es que tengamos un cambio notable, que se vea. Ah, mira, ese hablaba tanto. Se le salían dragones, Godzilla, saltapericos, King Kongs y de todo. Y ahora ya no. Hay una evidencia. Mira, ese era, híjole, era tranza, pero ya no es. Mira, ese era engañador, ya no es. O sea que según la palabra de Dios, la evidencia de la libertad es que tengamos un cambio notable y evidente en nuestro estilo de vida. Pero hay personas que siguen atadas en sus mentes, en sus emociones, en su alma, y quieren que Dios las libere. Están como Simón el mago cuando le dice a Pedro, oren por mí, oren por mí. Cuando él seguía cautivo en su avaricia, en su codicia, y oren por mí, pero no se quería arrepentir. Y muchas veces nosotros estamos igual. Queremos que alguien ore por nosotros, que nos imponga manos, que sintamos la chiripiorca y de que ya se nos quitó aquello que padecíamos. No es así. La salvación es personal. El arrepentimiento es personal. La sanidad es personal. La libertad es, todo es personal. Nadie puede, dice que todos daremos cuenta de nosotros mismos. Ahora, escuche bien esto. Dios quiere
que seamos verdaderamente libres. Y Dios ya lo hizo. Eso es lo paradójico, que Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y pareciera que Jesús nos dijera, bueno, ¿qué más quieres que haga? Si ya sacrifiqué a mi hijo Jesús, dejé que lo azotaran, dejé que lo golpearan, dejé que lo clavaran en una cruz, que lo insultaran, se burlaran de Él, y todo por librarnos de la condenación eterna. Y por librarte de la condenación eterna, ¿qué más tengo que hacer? La realidad es que tenemos que ser libres de una vez por todas. Tenemos que salir del conformismo, el que ya no te adaptes a esa pasada vieja manera de vivir en que vivimos. Es tiempo de levantarnos, pero es tiempo de comenzar a vivir en libertad, salir del caos emocional. ¿Quién te va a sacar del caos emocional? ¿Dios o tú? A ver, entiéndanlo. ¿Quién te va a sacar del caos emocional? ¿Dios o tú? Dios te abre la puerta de la celda, pero quien tiene que tomar la decisión de salir de la celda es Dios o eres tú. Pero ya nos abrió la puerta de la celda, pero ya te acostumbraste a la celda. Ya hasta cuenta los barrotes, ya sabes cuántos barrotes tiene alrededor, arriba, ya sabes hasta los defectos que tiene cada barrote. ¿No sucede así? Cuando uno está acostado en la cama y voltea para arriba, ya le conoce todos los defectos al techo. Ay, hasta figuras ves, ¿sí? Ves hasta, un elefantito ahí, ahí se ve. Porque nos acostumbramos. Así sucede con nuestro caos emocional. Estás tan acostumbrado a tu caos emocional que ya, de repente las tormentas, los huracanes, los tsunamis que te vienen, ya los ves como normales. Y hasta nos conformamos también los que estamos alrededor, como les decía hace un rato, porque hasta decimos, en 2, 3 días se le pasa, en 2, 3 días ya vuelve. Cuidado, ya es tiempo de dejar de adornar las celdas, las prisiones del pasado. Ahora escuchen, solamente, Señor, unos minutos más, Ni siquiera les he dicho el título de hoy. El título de hoy es Caos Emocional, la máxima prisión. ¿Por qué? ¿Por qué es la máxima prisión? El caos emocional. Todos hemos oído en las noticias cuando agarran a un delincuente y que dicen que lo llevaron a una prisión de máxima seguridad. ¿Qué se entiende por máxima seguridad? Todos entendemos, ¿no? El concepto, pues, de que está estrictamente vigilada, que tratan de evitar todo punto de fuga, ¿sí? Entonces, ¿por qué el caos emocional es la máxima prisión? ¿Sí? ¿Quién es el celador, el custodio de esa celda? Satanás. Y él sabe que mientras te mantenga conformado con la vida que estás viviendo, con tu vida fluctuante, de que hoy estoy bien animado, bien gozoso de escuchar de la palabra, y luego pasas 3 días sin escuchar nada, sin agarrar ni siquiera ni siquiera horas cuando comes. Él sabe que te tiene adornando celdas, pero tienes que dejar la celda decorada. Ya es tiempo. Significa que tenemos que pasar el proceso de la salvación a la libertad. Son 2 cosas diferentes. Entiéndelo bien. No es lo mismo ser salvos que ser libres. Tú puedes ser salvo en este momento y si te mueres te vas al cielo. Pero eso no garantiza que estés viviendo en libertad. Porque cualquier cosa, te deprime, te angustia, te entristece. No estás viviendo en libertad. No estás viviendo en el gozo del Señor cuando Él dice que estemos siempre gozosos, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Volviendo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel vivió en esclavitud, hasta que Dios envió a Moisés a que lo liberara. Pero el mismo Moisés, ¿cómo estaba? Moisés no estaba en una esclavitud física, pero sí vivía en un caos emocional. ¿Y qué le dijo a Dios? Vayan a Éxodo 4, ahí va a ser nuestro punto central del mensaje. Éxodo 4. Cuando el Señor se le aparece en una zarza ardiente y llama a este impulsivo asesino, porque mató a un egipcio, que tuvo que pasar 40 años en el proceso en el desierto
para resolverle su caos emocional. ¿Qué sucede? Éxodo 4:1. ¿Alguien lo lee, por favor? Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha apreciado Jehová. No te ha parecido Jehová. ¿Se da cuenta lo que dice? Dios busca liberar a su pueblo a través de un hombre que estaba esclavizado, pero esclavo en su mente, en sus emociones. ¿Y cuál es la evidencia de esa esclavitud, de ese caos emocional? De que dice, es que mira, no puedo, es que no me van a creer. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo aplica a los creyentes hoy en día esta respuesta que Moisés le da a Dios? ¿Cómo aplica? Que hay muchos cristianos que nos sentamos semana tras semana escuchando la palabra, cantando alabanzas, disfrutando de su presencia, pero todavía estamos creyendo que Dios no nos puede liberar. Y sigues viviendo en tu caos emocional, sigues igual. Yo estaba viendo hoy en la mañana, y eso desde que la hermana Lisette comenzó a subir las predicaciones en YouTube, en la página de Creo en Ti, cuando ella creó o hizo la página de Creo en Ti, porque pues Dios la guió. Yo jamás le dije, Dios le puso en su corazón hacerlo. Y ella me dijo, ¿quiere que lo haga? Claro que sí. Hay más de 400 mensajes, solamente en un año y meses. Y yo me ponía a pensar, ¿cuántos mensajes no ha traído el Señor aquí a este lugar en casi 9 años que llevamos aquí? Si son 400, póngale año y medio, ¿cuántos mensajes no habrá? Pero ¿cuánta gente de verdad ha entendido la palabra de Dios? Estamos como Moisés. Dios nos habla, pero no creemos. Y todavía estamos creyendo que Dios no nos pueda liberar, cuando Él ya abrió la puerta de la celda. Y lo único que espera es que salgas, que ya dejes esa celda adornada, que cambies de localidad. Que no sigas visitando la celda, que no sigas saliendo a trabajar y regresar a dormir a la celda, que no vayas a tocar la puerta de la cárcel de nuevo para buscar que te dejen dormir en la celda una noche más. Es tiempo de salir de esa celda. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué dice Gálatas 4, 3 al 9? Gálatas 4, 3 al 9. Fuerte, Gálatas 4, 3 al 9. ¿Qué dice? Gálatas 4, 3 al 9. Así también nosotros, cuando éramos niños, Escuche. estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del Escuche. tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hasta el 9. 9. Así que ya no eres esclavo. ¿Ya no eres qué? Esclavo. A ver, dígalo, ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo, sino hijo, y sí hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Se da cuenta lo que dice? Dice, ¿por qué sigues viviendo así como un niño? Si ya no eres niño, ya se supone que ya debes de estar maduro. Si ya Cristo te liberó, si ya Cristo vino a adoptarnos, si ya Cristo nos dio su Espíritu Santo, si ya te abrió la puerta de la celda. O sea, tenemos que tener cuidado, lo que está diciendo,
de conformarnos a vivir en el caos. No te conformes de vivir en el caos, porque es muy fácil ser persuadidos, convencidos, a pensar nosotros mismos que estamos bien. Sin embargo, eso solo significa que nos hemos acostumbrado a la manera en que estamos viviendo. O sea, ya ni siquiera le tomas importancia a tus arranques de ira, a tus arranques intempestivos de tu temperamento. Híjole, que sigue. Wow, y tratas a quien esté alrededor tuyo como si fuera un traste viejo. El sacrificio de Cristo en la cruz no solo fue para salvarnos de la condenación eterna, para salvarnos del infierno. Las Escrituras dicen, lo que acaba de leer Aldo, que cuando estábamos en esclavitud, Dios envió a su Hijo para liberarnos, a nacer de una mujer siendo santo, eterno, celestial y majestuoso. Él vino a vivir como hombre para enseñarnos de cómo pasar el proceso para que nuestras emociones sean transformadas por el Señor. Ahora, y lo hizo para redimirnos, para comprarnos, rescatarnos, adoptarnos, a fin de que seamos hijos, y que al ser hijos, seamos libres de la esclavitud. Hay personas que sienten que no avanzan. Cristianos, estoy hablando de creyentes, que quisieran un cambio en sus vidas, pero por más intentos que hagan, dan un paso para adelante y 3 para atrás. Buscan otro trabajo, se compran ropa nueva, se ponen a dieta, otros abandonan sus hogares, dejan de buscar a Dios, se consiguen otra pareja, se cambian de casa, y todo tratando de buscar la respuesta y la solución para salir de su caos emocional. Pero la realidad es que el problema no está afuera, ni en las personas, ni en las cosas, no está en la gente, no está en el lugar donde vives, no está en tu esposo, tu esposa, no está en las amistades, no está en la iglesia, no está en la pareja. El problema no está fuera de ti, sino está dentro de mí. Así de simple. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Dentro de mí. El caos se manifiesta de manera mayor en mi vida cuando no quiero aceptar eso, cuando me niego a aceptarlo. Tú y yo vivimos en caos, mientras Cristo no nos haga verdaderamente libres y te resistas a renovar la mente. Si cambias de lugar y de iglesia, de familia, de ropa, de trabajo, de profesión, de ciudad o de país, lo único que estás haciendo es que estás moviendo el problema de un lugar a otro. ¿Sí se entiende o no se entiende? Solo estamos vistiéndolo de otra manera. Solo estamos maquillándolo, cambiándolo de estilo. Pero no estamos resolviendo el problema para nada. Ahora, ¿cómo solucionamos entonces el caos emocional? ¿O cómo comenzamos a solucionar? Porque es un proceso que te va a llevar, escúchalo bien, toda la vida. No es de tómate 3 cada 4 horas. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Toda la vida. Toda la vida. Pero ¿cuándo o cómo solucionamos o cómo comenzamos a solucionar ese problema? El caos emocional. Número 1, cuando tomes una decisión firme de hacerlo, de cambiar. Lo resolvemos cuando nos cansamos de vivir de la manera en que estamos viviendo y decidimos hacer algo al respecto. Y dejamos de quejarnos. Como el pueblo de Israel, a los 2 meses ya se estaban quejando. Ya no trabajaban, ya no se tenían que levantar temprano, hacer ladrillos, ya no eran oprimidos, ya no eran golpeados. Ahora comían sin siquiera molestarse porque el Señor les daba la comida. Tenían aire acondicionado, calefacción, todo lo tenían, pero aún así estaban acostumbrados a su vida de esclavos. Así como muchos creyentes, hay personas que se han acostumbrado a vivir con una mentalidad quejosa de esclavos. Nunca hacen nada para cambiar, solo se quejan.
La queja debe de ayudarnos a desahogar el dolor y la frustración. Es a lo que debe de ayudarnos, pero nunca para consolarnos. Escúchalo bien. Cuando leemos los salmos, tú te das cuenta que una tercera parte de los salmos se habla más de quejas de lo que siente el salmista o los salmistas o los que escribieron los salmos de sus emociones y se las expresan a Dios. Incluso hay un libro que habla de las emociones. ¿Cuántos de ustedes han leído Lamentaciones de Jeremías? Es un libro que habla de las emociones, pero ¿lo han leído? Estoy seguro que no. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Los hombres de Dios, ellos pasaron procesos de crisis, de caos emocional. Elías, el gran profeta de Dios, se deprimió y le dijo a Dios, ya mejor mátame, ya llévame. Jonás se entristeció porque el Señor secó una calabacera y dijo, ya mejor, ya a mí también mátame, ir a esta calabacera. Le dio tristeza, compasión por una calabacera, pero no por la gente de Nínive a la cual no quería predicarle. Todos los personajes de la Biblia sufrieron caos emocional. Por eso están como ejemplo para enseñarnos a vivir, a expresar nuestras emociones. Ahora, escuchen esto. ¿Cuántas veces, con esto quiero ir concluyendo, cuántas veces hemos dicho, ay, ya no me queda la ropa, híjole, este pantalón ya no me cierra, le voy a tener que agregar un hoyo al cinto, pero no para abajo, sino para arriba, porque ya, ¿sí? Pero el lunes que viene me pongo a dieta, y llega el lunes, 14 lunes más, y la dieta nunca comenzó. Ya mejor te compraste otro cinto y 3 tallas más. ¿Por qué? Porque nunca tuviste la intención de hacer nada al respecto. Solo era una queja. Para aliviar el sentimiento del caos emocional, pero no para impulsarte a hacer algo, para decir ya basta, ya estuvo. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Lo correcto sería decir lo mismo, pero terminar diciendo, hoy mismo voy a comenzar a hacer algo en cuanto a esto que estoy padeciendo y sufriendo. Hoy mismo, no mañana. Dios es un Dios de hoy. Volviendo a Moisés, para ir terminando, Moisés se quejó, buscó excusas, le dijo a Dios, ay, y fíjese esto es interesante. Moisés no se daba cuenta ni con quién estaba hablando. Le dice a Dios que no pensó quién era el que le estaba hablando, era Dios, el creador de todo. Y le dice, es que ellos no me creerán. Bueno, macetón, ¿qué no te estás dando cuenta que es Dios el que te está mandando? Así estamos. Era Dios quien le estaba hablando a Moisés. Era el mismo Dios quien lo estaba comisionando. Y lo que se le ocurre decir a Moisés es que ellos no me creerán. No me van a creer. ¿Cuántas cosas estaba diciendo Moisés en estas palabras? O sea, parafraseando le estaba diciendo, mira, sé que eres Dios, que eres el creador, pero te equivocaste. Porque escogiste a la persona equivocada. Me escogiste a mí. Y yo no puedo porque estoy lleno de defectos. Y así estamos con Dios, argumentando con Dios. Y tristemente es así como muchos de nosotros nos vemos ante el caos emocional. Y es así que muchos de nosotros tratamos con Dios, le decimos, mira Dios, yo sé que ya me llamaste a ser el padre de mi familia, pero ya no soy feliz, así que mejor es que me vaya y que abandone a mi esposa, a mi familia y me busque otra, porque tú te debes de haber equivocado conmigo con respecto a la familia que me diste, es que esta esposa no se sujeta, es que este esposo nunca me habla con amor, es que estos hijos son bien rebeldes. Sé que me estás diciendo que trabaje en este ministerio, en este trabajo, pero la situación es muy difícil, así que me voy a otro lugar a buscar otro trabajo. Pues tal vez te debes de haber equivocado, Dios. Mejor escoge a alguien más. Y así estamos. Así estamos aceptando los argumentos del diablo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? A ver, alguien lea Éxodo 4 del 1 al 5. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dios no aceptó la queja a la excusa de Moisés, sino le dijo, ¿qué es eso lo que tienes en tu mano? ¿Y por qué le dijo eso? Porque Dios no estaba esperando que Moisés actuara
solamente en sus fuerzas. Le dijo, mira, ¿qué tienes en tu mano? Lo que Dios buscaba era que Moisés confiara en Dios, que creyera en Dios, que dependiera en Él. Y lo mismo sucede con nosotros. Hoy Dios no está esperando que lo hagamos con nuestras propias fuerzas. Al contrario, Él está esperando que confiemos en Él, que creamos en Él, que lo amemos a Él. Y Él va a utilizar los recursos, los dones que ya nos dio para hacer algo sobrenatural. Es prácticamente lo que le está diciendo a Moisés. Así que entendamos de una vez por todas que Cristo vino a mucho más que salvarnos del infierno. Él vino a darnos libertad, lo que dijo en Juan 8:31 al 32, lo que leímos. Y no solamente nos hizo libres, ¿qué más hizo con nosotros? Esta sí, léanla por favor, Romanos 8:16 y 17. ¿Qué más hizo? Romanos 8:16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio del Espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y herederos con Cristo, es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se da cuenta lo que dice? Miren, ya nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que da testimonio de que somos hijos. Pero no porque eres hijo, dice que ya no vas a sufrir. Dice que vas a padecer juntamente con Él. Eso habla de tener unas emociones sanas. Eso habla, lo que dice Santiago, que cuando vengan las tribulaciones, tengas por sumo gozo cuando te encuentres en pruebas y tribulaciones. Eso habla de unas emociones sanas. Pero ¿quién se goza y dice, ay, qué problema estoy pasando? Aleluya, gloria a Dios, qué problemón. No, hombre, lo primero que hacemos, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Porque Dios te quiere procesar. Hay algo que tiene que tratar contigo y conmigo. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Al pueblo de Israel también se le llevaron las buenas noticias. El Salmo 106, estúdienlo en su casa, nos revela que el pueblo de Israel no pudieron entrar porque no transformaron sus mentes, sus pensamientos, sus actitudes y su comportamiento. No pudieron heredar la tierra prometida cuando salieron prósperos. Por eso el Señor muchas veces no te prospera, porque no estás capacitado para manejar, para administrar las bendiciones de Dios. No te puede dar más de lo que puedas soportar, y eso incluye bendiciones. Él quiere procesarnos. El pueblo de Israel más bien se quejó, murmuraron, comenzaron a mirar hacia atrás, comenzaron a anhelar la esclavitud, la comida de Egipto, querían la cárcel en lugar de la libertad. Y por último, llévense esto en su corazón, murieron en el desierto, en su caos emocional. Jamás fueron verdaderamente libres. Fueron libres, pero no verdaderamente libres. ¿Sí entienden eso? Eso es profundo. Fueron libres, prósperos, pero no verdaderamente libres. Tú puedes tener todo, pero no ser verdaderamente libre. Vivir en un caos emocional. No hagamos lo mismo. No anhelemos lo terrenal, lo superficial, lo pasado. No vivamos estancados, conformes, sino tomemos la decisión hoy de renovar nuestras mentes, cambiar nuestras vidas, nuestros comportamientos, nuestras acciones. Dependamos de la relación con Dios. Dependamos de Él. Ya no usemos la queja como una herramienta de consuelo, sino de valentía para impulsarnos. Pongamos nuestra confianza total en Cristo. Ya Él nos liberó. Tu puerta de la celda tuya, que tiene tu nombre ahí, Francisco, Goyo, Alfredo, Aldo, ya está abierta, pero tienes que salir. El Señor no te va a tomar de la mano y te va a sacar de la celda. Tú tienes que caminar fuera de la celda. Pero ¿cuándo lo vas a hacer? A Dios no le da gloria que vivamos cabizbajos, como derrotados. Lo que le da gloria
es que de verdad seamos libres de la vida de caos emocional de una vez por todas. Ahora, ay, esto es profundo, ¿eh? Llévense esto en su corazón. La última pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Dios quiere que seamos sus discípulos? Piensen bien lo que van a responder. Esa es la clave que nos va a abrir el panorama para seguir anhelando la verdadera libertad en Cristo. Piensen bien, ¿por qué creen ustedes que Dios o Jesús quiere que seamos sus discípulos? Piensen, ¿por qué? A ver, ¿alguien me quiere decir por qué quiere que sea su discípulo? Un discípulo es un seguidor de Él. ¿Por qué quiere que sea su discípulo? ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, piensen. Piensen. ¿Por qué Dios quiere que seamos sus discípulos? ¿Una opinión? Cualquiera. Cualquiera. O les pregunto directamente. ¿Por qué Dios quiere que sea su discípulo, su discípula? A ver. Porque quiere que seamos liberados como el pueblo de Dios que somos o como los hijos de Dios que somos. Sí, esa es la mitad de la respuesta. Es la mitad, falta la otra mitad, la más importante. La más importante. ¿Por qué quiere el Señor que seamos sus discípulos? Ya dijo la mitad de la respuesta la hermana. Ya dijo la mitad de la respuesta. ¿Cuál es la otra mitad? A ver, piensen. ¿Eh? Sí, pero no lo vas a poder adorar si, como dijo la hermana, no eres libre. No vas a poder. Podremos cantar, podremos hacer cosas para Él, pero en realidad eso no te hace un discípulo. Piense bien, ¿para qué creen ustedes que el Señor llamó o quiere que seamos sus discípulos? ¿Mm? Nunca se les olviden estas escrituras. Busquen, pónganse de pie, Marcos 3, 14 al 16. Marcos 3, 14, 15. Pónganse de pie. ¿Qué dice? Marcos 3, 14 y 15. Ahí está la clave de todo. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. A ver, fíjese lo que dice. Lee así, pero pausado, tranquilo. Y los que están viendo ahí en su escritura, mediten lo que está diciendo. Y estableció a 12. ¿Para qué? Estuviesen con él. Para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar. Y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad. Y que tuviesen autoridad. Para sanar. Enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Cuál es el orden que ustedes ven ahí? Dice que estableció a 12. Primer lugar, ¿para que qué? No, para que estuvieran con él, que tuvieran una relación con él. En segundo lugar, para enviarlos a predicar. En tercer lugar, para que mostraran las maravillas de él, para que sanaran también a la gente, para que liberaran a la gente. El gran error de los cristianos, empezando con los pastores, es que queremos enseñar a la gente a que libere a otros cuando ellos no pasan tiempo con Dios, cuando ellos no tienen una relación con Jesús y cuando ellos no son obedientes a cumplir la gran comisión. O sea, en pocas palabras, queremos poder, pero no relación. ¿Quién me entendió? Queremos poder, pero no relación. Escuche esto. ¿Saben por qué no somos sanos de las emociones? Porque hemos olvidado que lo primero que Dios quiere es que seamos seres humanos para relacionarnos con Él. No quehaceres humanos para hacer cosas para Él. El que entendió, entendió.
Y muchas veces buscamos la aprobación, nos volvemos adictos a la aprobación, pensando que entre más haga para cosas para Dios, más me van a aplaudir. Ay, mira, ya va hasta Michoacán a predicar. Aplausos, aplausos, aplausos. No, hombre, rebelde sin causa, que no te sujetas a nadie. Tus emociones están cautivas. El que entendió, entendió. Estoy confiado en tu amor. Sé que me amas en verdad. Soy tu hijo, esclavo no más seré. Soy heredero por Jesús. Perdonaste mis pecados, me has sentado a la mesa. Mis heridas, tu amor las sanó. Eres mi amigo, mi Señor. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Que no levanta las manos al cielo y le adora y le dice: estoy confiado en tu amor. Sé que me amas de verdad. Sé que me amas de verdad. Soy tu hijo, esclavo no más seré. Soy tu hijo, esclavo no más seré. Soy heredero por Jesús. Soy heredero por Jesús. Perdonaste mis pecados. Perdonaste mis pecados. Me has sentado en la mesa. Me has sentado a la mesa. Mis heridas tu amor las sanó. Mis heridas tu amor las sanó. Eres mi amigo, mi Señor. Eres mi Padre. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Una vez más, eres mi Padre. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Es por eso que te rindo adoración. Señor, hoy en esta mañana, tarde, Señor, te rogamos, Señor, que de verdad permanezcamos en ti para ser verdaderamente libres. Que nunca olvidemos que fue tu amor el que nos formó, Señor, que tú nos formaste a tu imagen y semejanza, que tú buscas, Señor, así como llamaste a tus discípulos a estar primeramente contigo, Señor, a tener una relación contigo. Este último canto
cántelo con entendimiento. Yo sé que todos se lo saben. Me formó tu amor y tu voz oí, me envolviste en tu canción, en tu libertad hoy puedo vivir, has quitado mi dolor. No soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Fuerte, no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Me escogiste, Dios, antes de nacer, tu amor me llamó. Volví a nacer, pertenezco a ti y tu sangre fluye en mí. No soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. No soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos de mi Padre. Estoy rodeado por cantos de libertad. Ahora somos libres de la muerte y del dolor. Ahora somos hijos. Sí, Señor. Dice la palabra, escuche bien esto, en Sofonías, que el Señor nos rodea con cánticos de liberación. Dígale una vez más, no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. No soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Por un minuto dígale, Señor, a partir de hoy ya no soy esclavo de temores, de angustias, de tristezas, de depresiones, de esos caos emocionales, Señor, que vienen a mi vida como huracanes repentinos, como tsunamis, como terremotos, que de repente no sé por qué me entristezco, de repente no sé ni por qué me enojo, de repente no sé por qué quiero huir del lugar donde estoy, de repente, Señor, grito, de repente me airo y me enojo de tal manera, Señor, que no controlo todo aquello que está a mi alrededor. Pero hoy, Señor, reconozco, Señor, que tú me diste emociones para que sean procesadas por ti, Señor, para que sean sanas, porque por la caída del hombre todo fue distorsionado. Aún mis emociones fueron cautivas, Señor, por causa del pecado. Pero hoy, Señor, cantamos y decimos con toda seguridad, Señor, de que ya no somos más esclavos. En el nombre de Jesús, una última vez dígale, no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. No soy esclavo del temor,
soy hijo de Dios. En Hebreos 2, 13 y 14 dice que Jesucristo vino a darnos libertad a todos aquellos que vivíamos con miedo, con temor a la muerte. ¿Por qué? Porque Él vino a liberar al cautivo. No soy esclavo del temor, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Dígalo, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Sí, Señor, somos tus hijos y no temeremos, como decía el salmista, lo que pueda hacernos el hombre. No temeremos, Señor, como dice Romanos 8:35 al 37, que ningún problema, ninguna tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, ningún demonio nos separe del amor tuyo, Señor, porque somos libres ahora, Señor, ya no somos esclavos del temor, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, y el pueblo de Dios dice amén. Dele palmas fuerte al Señor. Amén. Vamos a poner las sillas y las mesas.